Vamos a iniciar en unos segunditos más, que se unan los que faltan. Ya, vamos a iniciar. Buenas noches, mi nombre es Lisandro Flores Montaño, soy estudiante de la carrera de medicina en segundo año y este año yo pasé con la doctora Hidalgo la materia de bioquímica. Este es el libro que avanzó la doctora. Me olvidé decirles, soy el auxiliar también de verano de esta materia. Y el objetivo, como les dije en el grupo, es la ayudantía, de poder ayudar a la mayoría de las personas que van a agarrar verano a poder aprobar. Porque la doctora en presencial nos dijo que un mes iba a ser muy poco tiempo y que lamentablemente pues podía haber varios aplazados. Porque es muy diferente la materia de bioquímica con la doctora Hidalgo que con la doctora Marta, la doctora Tap y no sé qué doctora más pasa, la doctora Pinto creo, ¿no? E invitado, aunque invitado igual usa el mismo libro que la doctora Hidalgo. Este es el libro de la doctora Hidalgo y este es todo el temario que van a avanzar. El primer parcial es solamente hasta lo que es, a ver, hasta azúcares. El segundo parcial habla de los xenobióticos y el tercer parcial ya es el resto. Tienen que aprovechar el primero y el segundo parcial porque son, entre comillas, los más fáciles porque son pocos temas. El tercer parcial sí es largo y cada tema tiene más páginas. Ahora sí vamos a empezar con lo que es la bioquímica. Para entender la materia siempre vamos a avanzar sus generalidades. En este caso, ¿qué es la bioquímica? Como leemos aquí, la bioquímica es una disciplina científica que se dedica al estudio de los componentes químicos que conforman a los seres vivos, así como las interacciones que ocurren entre ellos y que permiten el mantenimiento de la vida de manera saludable. Ahora, ¿qué quiere decir esto en español? Para la doctora Hidalgo siempre vamos a desglosar todas las palabras, es lo que le gusta a ella y es lo que pregunta en su examen. Algo que les quiero decir es que igual pueden anotarse todo lo que les digo y tomar sus apuntes porque verdaderamente para pasar con la doctora Hidalgo es con los apuntes que uno hace porque es lo que verdaderamente pregunta. Del libro acá sí pregunta, pero un 30, un 40% es de lo que habla la doctora. La doctora en cada tema siempre se lo va a dividir el título en estas palabras, en prefijo y en sufijo. ¿Qué significa bio? Bio significa vida y se refiere a la vida de todos los seres vivos. O sea, por ejemplo, mi cuerpo, el cuerpo de una bacteria, de una planta, etc. ¿Qué significa química? Química tiene varios significados, pero en nuestro contexto, química nos vamos a referir a las transformaciones que sufren las moléculas. Ahora, aquí nos dice que la bioquímica es una disciplina científica. ¿Qué significa científica? La doctora en científico se refieren a cosas que se han averiguado y se han hecho con métodos científicos. ¿Y qué significa método científico? Método científico significa que es a base de pruebas, que es verdadero y que no es algo, una mentira, es algo que está comprobado. Entonces podemos decir que bioquímica es algo que es una materia muy comprobada, que es cierta, que se dedica al estudio de los componentes químicos que conforman a los seres vivos. Quiero que se les quede claro esto, seres vivos y componentes químicos. ¿A qué me voy con componentes químicos? Todas las personas, todos los seres vivos estamos formados pues por biomoléculas, que son las moléculas y todos los agentes químicos presentes en nuestro cuerpo y gracias a estos agentes químicos es que nosotros podemos vivir. ¿Y a qué se refiere con seres vivos? Aquí está englobando algo general, algo que está involucrando tanto a las plantas, a los microorganismos como bacterias, virus y a nosotros mismos como personas. Y acá también menciona a las interacciones que van a tener los componentes químicos de los cuales estamos formados. Voy a darles un ejemplo. Cuando nosotros consumimos una manzana, esta se va a biodegradar hasta lo que son los carbohidratos, exactamente hasta la glucosa. Esta glucosa va a ingresar al ciclo de la glucólisis, donde va a interactuar. ¿Qué es interactuar? Interactuar se refiere a las distintas acciones que hacen dos o más moléculas. La glucosa va a interactuar con las distintas enzimas de la glucólisis y se va a biotransformar ¿en qué? En ATP y también en piruvato. A eso me refiero con interacciones, lo que se da entre las moléculas de nuestro propio cuerpo. Y gracias a estas interacciones, por ejemplo, en la glucólisis, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener ATP. ¿Y qué es el ATP? Es energía. ¿Y para qué nos va a servir la energía? Para el movimiento y demás funciones. Por eso acá nos dicen que
Gracias a la bioquímica nos permite saber el mantenimiento de la vida de manera saludable, ¿ok? Este término, perdón, este término bioquímica fue acuñado por un alemán, el científico alemán Hoppe Seyler, en el año 1877, a lo largo del siglo XX. Y bioquímica, después de este siglo XX, fue conocida como química biológica. Ahora vamos a ir con el análisis bioquímico clínico o ABC. ¿Cuál es la diferencia de la bioquímica? La principal diferencia del análisis bioquímico clínico es que se enfoca en el cuerpo humano. Aquí yo les dije que se enfocaba en los seres vivos, es decir, lo general, microorganismos, plantas, nosotros. ABC, análisis bioquímico clínico, ya es una ciencia que estudia los componentes químicos de nosotros, lo que nos importa como médicos. El análisis bioquímico clínico es una rama especializada de la bioquímica que se ocupa de la investigación y medición tanto cualitativa y cuantitativa de los agentes químicos presentes en el cuerpo humano, incluyendo metabolitos y componentes clave. Su objetivo principal es contribuir a la prevención, diagnóstico y seguimiento del tratamiento de diversas enfermedades y patologías. Ahora, ¿a qué se refiere con medición cualitativa y cuantitativa? Ustedes ya deben saberlo por SAP, que cuantitativo se refiere a las características de un intervalo que tiene un valor numérico, y cualitativo son las características de un intervalo que no se mide por un valor numérico, sino por sus cualidades. Un ejemplo de cualitativo vamos a mencionar a las personas, a los pacientes con cáncer. ¿Cuál es su cualidad de ellos? Que debido al tratamiento de la quimioterapia, estos pierden su pelo. Ahora vamos con otro ejemplo de las personas con SIDA. ¿Cuál es una cualidad? Que estos tienen más tendencia a contraer enfermedades infecciosas por otros microorganismos. Ahora, ¿a qué me refiero con datos cuantitativos? Tomemos nuevamente el ejemplo del SIDA. Saben que en el SIDA, en el ejemplo, la viremia está muy elevada y los linfocitos TCD4 están menores de 200 por milímetro cúbico. Eso se refiere en datos cuantitativos. En este análisis bioquímico clínico nosotros vamos a analizar esos componentes químicos, ¿ok? Incluyendo metabolitos, como ejemplos de metabolitos, pues tenemos el ATP, puede ser, y componentes clave, que son biomarcadores, por ejemplo. Gracias a saber si están elevados o están disminuidos estos metabolitos o componentes clave, podemos dar un diagnóstico preciso. Por ejemplo, para la hepatitis, puede estar elevado la GOT o la GPT, que es el glutamato oxalato transaminasa y glutamato piruvato transaminasa. Si esos están elevados, nosotros ya podemos darnos una idea que la patología está en el hígado y puede ser una hepatitis. Y lo mismo con el seguimiento y tratamiento, porque si uno hace un tratamiento, hace que el cuerpo normalice sus componentes químicos, devolviéndolo a sus valores normales. Por eso acá dice seguimiento y tratamiento, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer este ABC? Para obtener un correcto ABC, vamos a hacer uso de técnicas y métodos de laboratorio para analizar distintas muestras biológicas. Aquí presten atención, por favor. Para la doctora Hidalgo, nosotros tenemos que saber esquematizar. En sus preguntas de examen, les va a pedir mínimo 2 o 3 preguntas de esquematizar. En mi año, en el primer y en el segundo examen pidió, en el único que no pidió fue en el tercero. Acá tenemos a las muestras biológicas. La doctora les puede preguntar, esquematícenme los tipos de muestras biológicas. Y ustedes empiezan así. Muestras biológicas. Tenemos los fluidos, o también denominados líquidos, fluidos o líquidos corporales, y los no líquidos. ¿Cuáles son ejemplos de muestras biológicas de fluidos o líquidos corporales? Pues es todo lo que tenga líquido, ¿no? Todo lo que tenga agua. Las 3 S, el sudor, la saliva y ahí ya me olvidé la otra S. Y a sudor, saliva, puede ser el orín. Ah, ya me acuerdo. La secreción vaginal, los líquidos corporales, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, etc. Ahora, ¿cuáles son las muestras biológicas no líquidas? Lo común, ¿no? Lo que se sabe para sacar muestras de ADN, que son el pelo, las uñas y una biopsia de cualquier tejido. Puede ser, por ejemplo, de tejido hepático, de tejido muscular o de la epidermis. ¿Se ve lo que esquematicé, chicos, o no se ve? ¿Me pueden confirmar, por favor? No lo suficiente.
No se ve mucho, la verdad. Ya, eso tuve un pequeño probleminga, por eso estoy usando esto. No sé qué pasó con la otra app, pero se los voy a mandar por escrito en mi cuaderno, ¿ya? Lo único que quiero que se les quede un poco es cómo se va a subdividir las muestras biológicas, en fluidos o líquidos y en los no líquidos. Estos fluidos o líquidos, pues su nombre lo dice, ¿no? Líquidos, la sangre, la sangre igual, principal líquido biológico del cuerpo humano. Sangre, saliva, sudor, secreciones y eso. Y las no biológicas son fáciles, son solo tres: pelo, uñas y biopsia de algún tejido, ¿ok? Ya, ahora, ¿cómo vamos a clasificar a la bioquímica? La bioquímica la vamos a clasificar en estática y en dinámica. ¿Qué significa estática? Estática significa que está quieto, que no se mueve. ¿Y qué es lo que vamos a poder estudiar cuando una molécula está quieta? Pues sus características físico-químicas. Un ejemplo de esto sería el peso molecular, su tamaño, su función, su diámetro de la molécula, etcétera, sus tipos de enlace. Y una bioquímica dinámica, dinámica significa que está en movimiento. Aquí vamos a estudiar cómo la molécula va a interactuar con otras moléculas. ¿Qué nos dice el libro de la doctora Hidalgo? En la bioquímica estática o descriptiva, es una ciencia que se encarga de estudiar los agentes químicos que componen el cuerpo humano, describiendo sus características físico-químicas y las posibles reacciones que pueden ocurrir entre ellos. Aquí lo que quiero que se les quede es esto: sus características físico-químicas. Como les dije, si una molécula está estática, está quieta, lo único que podemos estudiar es cómo es, qué puede llegar a ser, cuánto pesa. Es cuando está quieta la molécula. Ahora, cuando la molécula ya está en movimiento y va a interactuar con otras moléculas, ahí ya se llama bioquímica dinámica. La bioquímica dinámica es una ciencia que se encarga de estudiar las interacciones de las moléculas. Estas interacciones que van a interactuar una molécula con otra se van a organizar y van a formarme reacciones químicas. Y estas a su vez me van a formar ciclos bioquímicos. Se los voy a dibujar aquí. Para que haya una interacción, mínimo tenemos que tener dos moléculas. Esto se ve, ¿no, chicos? Si me paso en el otro lado, aquí. ¿Se ve esto? Lo de acá. Quizás se lo llega a hacer un poco más grueso el trazo. Y ya, lo voy a hacer más veces. Bien, voy a hacer más grande. Acá tenemos una molécula y otra molécula. Para que haya una interacción bioquímica, tienen que haber mínimo dos moléculas en el cual tengan que actuar una con la otra. Esto en conjunto se va a llamar una reacción química. Ahora, cuando actúan más de cuatro moléculas, vamos a tener dos reacciones químicas. Y estos en conjunto se van a denominar ciclos bioquímicos. Ahora, estos ciclos bioquímicos van a tener dos naturalezas, tanto catabólicas como anabólicas, como dice aquí. ¿Qué significa anabólica? Anabólica significa... Y para que se llegue a sintetizar una molécula, se tiene que gastar ATP. Por eso también va a ser denominada una vía energónica. Más adelante vamos a saber por qué se llama energónica. Luego la otra vía es la vía catabólica o vía degradativa, que esta degrada biomoléculas más complejas en más simples y en todo este proceso se va a liberar ATP. Por eso se denomina vía exergónica. Ahora vamos a saber lo que es un agente químico. La doctora Hidalgo nos enseñó que agente químico se refería a cualquier sustancia bioquímica. Si ella les dice una proteína, un lípido, una hormona, una enzima, para ella va a ser un agente químico. Agente químico es algo general, como hemos hablado de la bioquímica. La bioquímica englobaba, era una ciencia general para todos los seres vivos, y el análisis bioquímico clínico ya era específico para el cuerpo humano. Lo mismo con agente químico, se refiere a una sustancia química en general, cualquier sustancia química. Ahora, el agente químico puede ser tanto simple como compuesto. El agente simple, aquí como dice, se encuentra en la tabla periódica. Es cualquier elemento de la tabla periódica. Aquí les voy a poner un ejemplo. Tenemos al oxígeno.
un elemento de la tabla periódica. Tenemos al cloruro, un elemento de la tabla periódica. Al sodio y al potasio. Ahora, ¿qué es un agente químico compuesto? Es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Vamos a unir, por ejemplo, el oxígeno con el carbono. ¿Qué vamos a tener? Dióxido de carbono. Esto ya sería un agente químico compuesto. Ahora unamos el cloruro con el hidrógeno. ¿Y qué vamos a tener? Ácido clorhídrico. Este ya sería un agente químico compuesto. Ahora, estos agentes químicos compuestos se van a clasificar en dos tipos, los orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos químicos orgánicos son aquellos que son hidrosolubles y pueden viajar libremente sin unirse a ninguna molécula por la sangre, pero no pueden ingresar al interior de la célula. ¿Por qué? Porque la membrana celular, recordemos, es una bicapa lipídica y repele al agua. Pero los agentes químicos inorgánicos, estos no viajan libremente por la sangre, sí o sí se tienen que unir a una proteína, principalmente a la albúmina. Pero, ¿cuál es su ventaja de estos inorgánicos? Que sí pueden atravesar fácilmente la membrana celular, porque son liposolubles. Así que recuerden, chicos, un compuesto químico orgánico es un compuesto hidrosoluble. Un compuesto químico inorgánico es un compuesto liposoluble. Lo que nos enseñó la doctora este año es que mientras más carbono tenga la molécula, mientras más moléculas de carbono tenga, va a ser más liposoluble, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los agentes químicos orgánicos. Estos agentes químicos orgánicos, su nombre lo dice orgánicos, tienen carbono en su composición. Y estos químicos orgánicos se dividen en químicos simples también como en químicos complejos. En los compuestos químicos simples tenemos a los hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos. Estos alcoholes lo van a ver más a futuro y los aldehídos, no se olviden que son el grupo funcional de la mayoría de los monosacáridos, como ser la glucosa, galactosa, ribosa, desoxirribosa. Y las cetonas, aquí no quiero que se olviden, aquí la doctora aumentó información en su libro, así que les aconsejo que lo aumenten. Las cetonas se van a dividir en tres. Tenemos a la beta hidroxibutirato, a la cetoacetato y a la acetona. ¿Ok? A ver, te los voy a escribir en el grupo porque es muy importante, es pregunta de la doctora. Tenemos a la acetoacetato, beta hidroxibutirato y por último a la acetona. Estos son cuerpos cetónicos. Más adelante van a saber correctamente su función de los cuerpos cetónicos y en qué momento se sintetiza. Lo que por el momento quiero que se les lleguen a memorizar es su clasificación, que se divide en tres. ¿Y en qué momento van a aparecer los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos aparecen cuando hay una hipoglucemia y nuestro cuerpo empieza a utilizar la grasa. La grasa se va a biotransformar en cuerpos cetónicos y son estos cuerpos cetónicos lo que nuestro cuerpo va a utilizar como glucosa, entre comillas, como energía, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los compuestos químicos orgánicos complejos? Aquí igual me gustaría que se vea bien, pero no se va a poder ver bien lo que voy a dibujar. Pero acá tenemos a la famosa pala. Pala. ¿Qué significa pala? Palas, la P es de proteínas, la A es de azúcares, la L de lípidos y la A de ácidos nucleicos. Vitaminas, ¿ok? Esto igual es medio pregunta de examen. Les puede preguntar así, ¿cuáles son los compuestos químicos orgánicos complejos? Y ustedes le ponen la pala. Ahora ustedes saben que las proteínas tienen unidades estructurales, también los azúcares. Las proteínas, sus unidades estructurales son los aminoácidos. Los azúcares, sus unidades estructurales y básicas, ¿cuáles son? Los monos, o sea, los monosacáridos. Los lípidos se dividen en tres. Tenemos a los triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Los ácidos nucleicos tenemos de dos clases, el ADN y el ARN. Y por último, las vitaminas se dividen en hidrosolubles y en liposolubles. Lo vamos a ver más adelante y a detalle esto, pero lo voy haciendo para que no se pierdan. ¿Ok?
Eso sería en cuanto a los agentes químicos orgánicos. Ahora les voy a hablar del analito o metabolito. Todo lo que termine en ito, recuerden que ya ha sido biotransformado, ya ha sufrido reacciones químicas, ¿ok? Aquí nos dice que analito es cualquier agente químico que resulte del metabolismo total o parcial de otro agente químico. Estos metabolitos son muy importantes para nosotros como futuros médicos. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a analizar tanto cualitativamente como cuantitativamente para poder determinar el estado de salud y poder observar alguna patología, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo de analito puede ser el ATP, puede ser el piruvato. ¿Por qué? Porque es la biotransformación de la glucosa. La glucosa es la molécula original. ¿Y cuál van a ser sus metabolitos? Pues sus derivados de esta glucosa cuando entran las distintas reacciones. Como ya les mencioné, sería el ATP, piruvato, y del piruvato que deriva, pues el acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs. Eso sería un analito. En algunas patologías, como en la hepatitis, les dije que iban a estar elevadas algunas enzimas, como la HOT, la GOT y la GPT, pero también pueden llegar a disminuir otras proteínas, como la albúmina. Y cuando llegan a disminuir, pues en el laboratorio va a salir que está disminuido. Y eso es un dato cuantitativo que nos puede ayudar en el diagnóstico de las enfermedades. Ahora vamos a hablar del cuerpo humano y su composición química. Esto me hubiera gustado que sea en presencial para poder dibujárselo bien en la pizarra, pero ni modo, va a ser por aquí. Me avisan siempre si no se ve el dibujo, por favor, para hacerlo más grande. Esta composición del cuerpo humano es full pregunta de examen, así que me gustaría que vayan esquematizando conmigo. Lo preguntó siempre en mi año 2 veces, y el año pasado me dijeron que lo preguntó y en el examen de segunda instancia lo preguntó. Así que presten atención, por favor. Y acá igual mismo lo puse, esquema. La doctora les va a poner así: esquematíceme el cuerpo humano desde un punto de vista bioquímico. Primero dibujamos a la personita. Este es el cuerpo de cualquier persona. Le vamos a poner el nombre Felipito. Felipito está formado desde un punto de vista bioquímico por compuestos químicos. ¿Se ve el dibujo, chicos, o no se ve para que lo haga más grande? Sí. Ok. Felipito está formado por compuestos químicos. Y como ya habíamos hablado antes, estos compuestos químicos pueden ser orgánicos, es decir, tienen carbono en su composición, e inorgánicos, no tienen carbono. Lo subdividimos de nuevo: orgánicos e inorgánicos. Los compuestos químicos inorgánicos, ¿cuáles son? El agua, principal compuesto químico inorgánico del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque depende de la bibliografía que lean, representa entre el 65 al 68% del peso total del cuerpo. ¿Y cuáles son otros compuestos químicos inorgánicos? Los electrolitos. Acá está la E de electrolitos. Estos electrolitos se van a volver a subdividir. ¿En qué? En cationes y en aniones. ¿Qué significa catión? Que ha recibido una carga positiva. ¿Qué significa anión? Que tiene una carga negativa. Acá está, catión y anión. Ejemplos de cationes: todas las moléculas que tengan carga positiva. Tenemos al sodio, al potasio, al magnesio, y etcétera. Ejemplo de anión: tenemos al cloruro, que tiene carga negativa, y al bicarbonato. Para la doctora no es necesario que se lo pongan unos 5 ejemplos de cada uno, con tal que le pongan 2 o 3 está bien. Ahora, también la doctora acá menciona que un compuesto químico inorgánico son las sales. ¿Cuáles son las sales? Son aquellos elementos químicos que tienen oxígeno en su composición y una carga de -4. Tenemos al sulfato y al fosfato y todo lo que termina en ato. Ahora vamos a ir con los compuestos químicos orgánicos. Aquí tenemos a la pala, lo que ya les había dicho antes. ¿Cuál es la pala? La P de proteínas, la A de azúcares, la L de lípidos, la otra A de ácidos nucleicos y la V de vitaminas. De las proteínas, sus unidades básicas, ¿cuáles son?
Los aminoácidos. De los azúcares, ¿cuáles son sus unidades básicas? Los monosacáridos. Estos monosacáridos tenemos tres: a la glucosa, galactosa y fructosa. Estos después se unen, por ejemplo, glucosa con glucosa, ¿qué me va a dar? Maltosa. Glucosa más fructosa me da sacarosa. Y glucosa más galactosa me forma la lactosa. ¿Y qué son estos? Esos son disacáridos. Ahora, estos disacáridos se van a unir, varios disacáridos se unen, ¿y qué me van a formar? Polisacáridos, acá está la P. Ejemplos de polisacáridos tenemos almidón por parte de la vida, almidón por parte de las plantas, y los humanos tenemos el glucógeno, ejemplos de polisacáridos. Ahora en los lípidos se clasifican en tres. Tenemos a los triglicéridos, al colesterol y a los fosfolípidos. Los ácidos nucleicos, facilísimo, son dos: ADN y ARN. Ahora, las vitaminas. Ya no me entra aquí, chicos, pero se los voy a decir oralmente. Las vitaminas se dividen en dos: hidrosolubles y liposolubles. Recuerden, todo lo que es hidrosoluble anda libremente por la sangre circulando, pero no entra fácilmente al interior de la célula. Ejemplo de estas vitaminas hidrosolubles tenemos el complejo B y la vitamina C. Ahora, las vitaminas liposolubles, estas no andan libremente por la sangre, tienen que unirse a una proteína, pero sí ingresan fácilmente al interior de la célula. ¿Cuáles son estas vitaminas? Son la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A. Yo aquí tengo una mnemotecnia para memorizarme estas cuatro vitaminas. Mi mnemotecnia es la palabra queda, porque tiene las cuatro vitaminas. Yo me acuerdo de esto. Estas vitaminas no se quedan afuera de la célula. Ahí está, quedan. Ingresan al interior de la célula. Las únicas que se quedan afuera de la célula son el complejo B y la vitamina C, porque son hidrosolubles y la bicapa lipídica de la célula impiden que ingresen fácilmente a su interior. ¿Les quedó claro la composición del cuerpo humano, chicos? Esto quiero que se lo aprendan muy bien y que lo entiendan. Si puedo, yo les voy a enviar un dibujo de mi cuaderno. Chicos, respondan por favor para continuar. Sí, sí, se entendió. ¿Escucho ahí? claro. ¿Se entendió? ¿O quieren que repita algo? No tengan pena en eso. Por mi parte se entendió. Los escucho muy bajito, la verdad. Si pudieran hablar de nuevo, por favor. Sí, se entendió. Continúe, por favor. Ya, ahorita estamos borrando. Ya. Acá está. Esto es puro, ya. Este es un esquema, pero pura letra, así de una manera vertical. De esta forma no se lo van a hacer a la doctora. De la forma en que se lo van a esquematizar a la doctora, es así. Acá está el cuerpecito que hicimos: compuestos químicos, lo inorgánico, el agua, los electrolitos. Los electrolitos se dividen en cationes y en aniones. Y también teníamos las sales, como el sulfato y el fosfato. Lo orgánico, no se olviden de la mnemotecnia: PALA. La P de proteína, A de azúcares, L de lípidos, A de ácidos nucleicos y la P de vitaminas, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que son los ciclos bioquímicos. ¿Qué significa un ciclo? Un ciclo son los conjuntos de reacciones bioquímicas que ocurren entre los agentes químicos, que no tienen un inicio ni un fin definido. Por eso se dice ciclo. No sabemos dónde inicia ni dónde acaba, pero sabemos que existe y que tiene una función. Ejemplo de los ciclos tenemos al ciclo de Krebs, de la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato y la vía de la urea. Escuché que para la doctora Pinto la glucólisis no es un ciclo, pero para la doctora Hidalgo sí es un ciclo bioquímico, así que no se van a confundir en eso, por favor. Y recuerden que el ciclo de Krebs tiene tres nombres. Esta es pregunta, lo vi. Sus otros dos nombres son ciclo del ácido cítrico y ciclo del ácido tricarboxílico. Y aquí la doctora lo esquematizó bonito en la pizarra, el ciclo de Krebs.
pero yo no se lo voy a esquematizar porque son muchas palabras y no llega, pero si es presencial se los voy a explicar porque hay una manera fácil y sencilla de saber el ciclo de Krebs, porque la doctora sí pregunta estos ciclos. Ahora vamos a hablar de rutas bioquímicas. Si el ciclo era un conjunto de reacciones bioquímicas, las rutas bioquímicas ya son un conjunto de ciclos, es algo más extenso, más general que engloba muchas más reacciones bioquímicas. Cuando hablamos de rutas bioquímicas nos referimos a un conjunto de ciclos que tienen tanto funciones y reacciones en común. ¿Qué quiere decir esto? Un conjunto de reacciones químicas que o bien van a destruir o bien van a crear una molécula compleja. Así que estas rutas bioquímicas se van a dividir en dos. Tenemos a las anabólicas y a las catabólicas. Estas rutas bioquímicas anabólicas también se denomina vía endergónica. Ahora, ¿por qué se denomina vía endergónica? Para empezar, tenemos que saber que estas rutas bioquímicas anabólicas se originan a partir de agentes químicos muy simples, muy simples. Y luego estos se van a, con otros componentes químicos simples, me van a formar compuestos químicos más complejos. Pero para poder sintetizar estos compuestos químicos mucho más complejos, necesitamos ATP. Ahora, este ATP va a venir de lugares externos. Un ejemplo sería la sangre, aunque en muy menor cantidad. Otro ejemplo sería el citoplasma. ¿Por qué? Porque las reacciones anabólicas se van a dar en las mitocondrias principalmente. Ahora, si el ATP está en el citoplasma, ¿qué va a pasar? La célula va a hacer un conjunto de reacciones que va a mover el ATP hacia la mitocondria. Es decir, lo va a meter adentro de la mitocondria. Por eso se denomina vía endergónica. Ender significa adentro. La energía ingresa al interior de las mitocondrias para que haga las distintas reacciones químicas. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa ruta catabólica? También es un ciclo bioquímico, es un conjunto de ciclos bioquímicos, que es lo contrario del anabolismo. En la vía catabólica, asócialo con la palabra destrucción. Aquí es donde la manzana se va a biotransformar en compuestos químicos más sencillos para que puedan ser utilizadas por nuestras células. Más adelante van a ver que el 50% de los xenobióticos, es decir, de la manzana, del pollo, de la sopa, etcétera, todos los alimentos que consumimos, se metabolizan en las mitocondrias. O sea, se van a catabolizar en las mitocondrias. Y una vez catabolizado en las mitocondrias, se va a generar ATP y este ATP va a salir de la mitocondria al citoplasma. Es por eso que se llama vía exergónica, porque el ATP que se genera se sale del citoplasma para poder almacenarlo y posteriormente en un futuro usarlo para distintas reacciones anabólicas. ¿Ok? Eso no se confundan, catabólica y anabólica. La anabólica es una vía endergónica. El ATP ingresa al interior de las mitocondrias. La ruta catabólica es una vía exergónica. El ATP sale de la mitocondria para almacenarlo para futuras reacciones bioquímicas. Ahora tenemos las rutas anfibólicas. ¿Qué significa anfi? Anfi significa ambos o todos, dependiendo del contexto. Las rutas anfibólicas son tanto catabólicas como anabólicas. Y un ejemplo de este ciclo anfibólico tenemos el ciclo de Krebs. Esto yo lo vi en una pregunta, así que tómenlo en cuenta. Un ejemplo de ruta anfibólica, ustedes ponen ciclo de Krebs. Ahora vamos a ver un metabolito clave o de encrucijada. Si no estoy avanzando todo el subtítulo es porque sí, la autora igual ni lo menciona. Como yo les digo, es más de lo que ella dice y yo he anotado todo lo que dice, literal, he vuelto a ver los videos y esas cositas más importantes supongo que es lo que la autora nos enseña igual de su propio libro. Ahora, metabolitos clave o encrucijada. ¿Qué significa un metabolito clave o encrucijada? Son compuestos químicos, es decir, son moléculas que permiten la interconexión entre los diferentes ciclos bioquímicos. Aquí vamos a ver ejemplos de estos analitos clave o de encrucijada. Tenemos a la glucosa 6-fosfato, al piruvato y al acetil-CoA. Obviamente hay muchos más, pero estos son los principales. ¿Por qué decimos que la glucosa 6-fosfato es un analito o un metabolito de encrucijada? Porque a partir de esta glucosa 6-fosfato se va a originar el piruvato y el piruvato va a entrar en un ciclo que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Y en este ciclo el piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Y ahora, ¿por qué este acetil-CoA es un metabolito de encrucijada? Porque se va a ir al ciclo de Krebs, donde el acetil-CoA me va a generar ATP, dióxido de carbono y natrifato. Ese es un metabolito de encrucijada.
Es una molécula que me conecta varios ciclos entre sí. Miren acá, la glucosa 6-fosfato incluso puede ir a otro ciclo, a la glucogenogénesis, y me va a dar glucógeno. También se puede ir a otro ciclo, a las vías de la pentosa, donde ¿qué me va a dar? Me va a dar aquí a la ribosa. El piruvato, en situaciones de hipoxia, no se va a transformar en acetil-CoA, sino que se va a transformar en lactato, y en unos casos muy especiales en alanina, que son reacciones reversibles. Una vez vuelve el oxígeno a nuestro cuerpo, el lactato vuelve a piruvato, y el piruvato se va a acetil-CoA, y este es el ciclo de Krebs. El acetil-CoA igual, cuando hay una disminución de energía en nuestro cuerpo, disminuye la glucosa, se va a ir a lo que es a la cetogénesis, me va a